Quiero que pienses en algo por un momento. ¿Alguna vez alguien te ha dicho: no puedo creer que tengas esa edad, pareces mucho más joven? Tal vez lo tomaste como un cumplido, quizá te reíste, o tal vez ni siquiera lo pensaste demasiado. Pero quiero decirte hoy que, si eso te ha pasado, podría haber un significado mucho más profundo de lo que imaginas. Y no estoy hablando de tu genética, ni de tu alimentación, ni siquiera de tu rutina de cuidado personal. Estoy hablando de algo que la Biblia enseña, algo que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque lo que otros ven en ti por fuera puede ser una evidencia poderosa de lo que Dios está haciendo por dentro. El Salmo 103, versículo 5 dice: Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No es una metáfora vacía, es una promesa de renovación que viene directamente del corazón de Dios. Esa renovación no depende de la edad cronológica, sino de la vitalidad espiritual que Él pone dentro de ti. Quiero que sepas que en la Biblia, cada vez que Dios habla de rejuvenecerte, está hablando de algo más que un cambio estético. Está hablando de fortalecer tu espíritu, de restaurar tu esperanza, de renovar tu propósito. Y cuando eso sucede, no solo lo sientes, también se ve. La paz se ve, el gozo se ve, la fe se ve. Y esa es la razón por la cual, aun cuando las pruebas han golpeado tu vida, aun cuando has pasado por tormentas que podrían haberte roto, la gente te mira y dice: no entiendo cómo lo haces, pero tienes una luz en el rostro. Jesús lo explicó de otra manera en Mateo capítulo 6, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando tus ojos están llenos de la luz de Dios, cuando tu mirada refleja la fe y la esperanza, eso ilumina todo tu ser. Y no importa cuántos años tengas, esa luz hace que tu rostro no lleve el peso del tiempo, sino la frescura de la eternidad. Pero quiero ser honesto contigo, esto no sucede por casualidad. No es simplemente que te tocó tener un rostro que aparenta menos edad. No, esto es fruto de algo que pasa en lo secreto, en lo profundo, en tu relación con Dios. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor no significa cruzarse de brazos, significa vivir en constante dependencia de Él, alimentar tu espíritu con su palabra, buscarle en oración y caminar confiado en que Él está al control de tu vida. Cuando vives así, la preocupación no te consume, la amargura no se queda en tu corazón y el miedo no marca tus días. Y eso inevitablemente se nota en tu rostro, porque el estrés envejece, pero la paz rejuvenece. La culpa desgasta, pero el perdón renueva. El resentimiento marchita, pero el amor de Dios embellece. Miremos la historia de Caleb. En Josué capítulo 14, versículo 11, él tenía 85 años y declaró: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Esto no era arrogancia, era confianza en la fidelidad de Dios. Caleb no había permitido que el desánimo de los demás le robara su fuerza ni su visión. Su cuerpo tenía décadas encima, pero su espíritu estaba joven, y esa fuerza interior era tan evidente que no necesitaba decir su edad para que todos vieran que había algo especial en él. Lo mismo sucede contigo cuando la presencia de Dios está en tu vida. Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Cuando tu corazón está en paz con Dios, cuando tu vida está alineada con su propósito, tu rostro lo refleja. No importa si tienes 30, 50 o 80 años, tu semblante lleva una marca que el paso del tiempo no puede borrar, la marca de alguien que ha encontrado descanso en el Señor. Ahora, quiero que entiendas algo. El mundo busca esta juventud aparente a través de métodos externos, pero Dios te la da desde dentro hacia afuera. El mundo te ofrece productos, tratamientos, técnicas, pero todos son temporales. El rejuvenecimiento de Dios es profundo, empieza en tu espíritu y transforma todo lo demás. Es como dijo Jesús en Juan capítulo 4, versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa fuente de vida eterna en tu interior es lo que te mantiene con fuerza, esperanza y brillo. Puede que mientras escuchas estas palabras estés pensando: pero yo he pasado por tanto, he sufrido, he llorado, he cargado con pesos muy grandes.
Y yo quiero decirte que precisamente por eso la obra de Dios en ti es más evidente. Porque la gente no te ve libre de problemas, pero sí te ve libre del peso que esos problemas podrían haberte dejado. Y eso es testimonio puro del poder de Dios. Mira, el apóstol Pablo lo dijo de forma impactante en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí está la clave: mientras el cuerpo envejece por fuera, el espíritu en las manos de Dios se renueva cada día. Y cuando tu interior está lleno de vida, esa vida se refleja inevitablemente en tu rostro. Hoy quiero que escuches esto como si Dios te lo estuviera diciendo personalmente. Hijo mío, hija mía, lo que otros ven en ti es evidencia de lo que yo he hecho en ti. No es casualidad que te digan que pareces más joven. Es porque mi paz te ha sostenido, mi gozo te ha fortalecido y mi presencia te ha vestido. Así que no lo tomes solo como un halago superficial. Tómalo como un recordatorio de que la mano de Dios está sobre ti y que Él quiere seguir renovándote, no solo para que otros lo noten, sino para que seas testimonio vivo de su poder. Porque al final, lo más importante no es aparentar menos edad, sino reflejar más de Cristo en cada etapa de tu vida. La juventud que proviene del Espíritu. Cuando las Escrituras dicen que Dios renueva nuestras fuerzas y nuestra juventud como la del águila, no están hablando solo de un cambio estético o de una ilusión óptica. Están hablando de una obra profunda, invisible y sobrenatural que ocurre en el interior del ser humano. El Salmo 103, versículo 5 declara: Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este rejuvenecimiento no es una promesa para unos pocos privilegiados, sino para todo aquel que se entrega a la voluntad de Dios y decide vivir en comunión con Él. La juventud que proviene del Espíritu no se basa en la ausencia de arrugas, sino en la presencia de vida en los ojos. No depende del número que marque el calendario, sino del fuego que arde en el corazón. Y este fuego lo enciende el Espíritu Santo. Isaías capítulo 40 versículo 31 dice: Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa que sostiene a quienes, aun en medio de la carga, caminan ligeros porque llevan el peso compartido con Cristo. La verdadera fuente del rejuvenecimiento. En un mundo obsesionado con cremas, dietas y procedimientos estéticos, la Biblia nos recuerda que la verdadera fuente de vitalidad está en el interior. Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando el corazón está lleno de resentimiento, amargura o culpa, el cuerpo lo refleja con cansancio y desgaste. Pero cuando el corazón está limpio, reconciliado con Dios y lleno de gratitud, la vida fluye y se nota en cada palabra, cada gesto y cada mirada. El ejemplo de Caleb. Caleb, uno de los espías enviados por Moisés, tenía 85 años cuando dijo en Josué capítulo 14 versículo 11: Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. No hablaba solo de fuerza física, sino de fuerza espiritual y mental. Su confianza en las promesas de Dios lo mantuvo con la misma energía que en su juventud. Esto nos enseña que quien vive confiado en la fidelidad de Dios no se envejece por dentro, aunque los años pasen por fuera. Cómo el Espíritu renueva desde adentro. La obra del Espíritu Santo es como una fuente interna que no deja de fluir. Jesús lo dijo claramente en Juan capítulo 7 versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva hidrata el alma seca, restaura el corazón quebrado y devuelve la frescura al espíritu cansado. Esa renovación interior inevitablemente se refleja en el exterior. Una persona llena del Espíritu no solo se siente más viva, sino que proyecta vida a su alrededor. El peso que envejece y el descanso que rejuvenece. Jesús dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchas veces no es la edad la que nos roba la juventud, sino el peso de las cargas que llevamos solos. El estrés, la ansiedad y la falta de perdón son cadenas que arrugan el alma antes que el rostro. Cuando depositas tus cargas en las manos de Cristo, encuentras un descanso que rejuvenece más que cualquier tratamiento terrenal. La señal de un espíritu joven.
Un espíritu joven no se mide por la capacidad de correr kilómetros, sino por la disposición de seguir creyendo, soñando y sirviendo. Los que se dejan renovar por el Espíritu no hablan del pasado como su mejor tiempo, sino del futuro como un terreno aún por conquistar. Salmo 92, versículos 12 al 14 nos recuerda: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Vivimos en un tiempo donde la sociedad da más valor a la apariencia que a la esencia. Todo parece girar alrededor de lo que se ve: el rostro sin arrugas, el cuerpo esculpido, la ropa de moda. Pero la palabra de Dios nos enseña que el verdadero testimonio de una vida transformada no está en lo que aparentamos por fuera, sino en lo que fluye desde adentro. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, ese gozo, esa serenidad que no se pueden fingir, son las evidencias de que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Porque la paz no se maquilla, se experimenta. El gozo no se compra, se cultiva. La esperanza no se actúa, se vive. Hay quienes trabajan para impresionar a los demás, pero el Hijo de Dios vive para reflejar a Cristo. La apariencia busca aprobación humana, la evidencia busca glorificar a Dios. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se trata de parecer perfectos, sino de vivir de tal forma que la luz que nos ilumina por dentro sea visible para todos. Proverbios capítulo 27, versículo 19 dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Esto significa que lo que hay en tu corazón inevitablemente se reflejará en tu rostro, en tus palabras, en tu trato con los demás. No es casualidad que algunas personas parezcan más jóvenes, más radiantes y más llenas de vida. Es el fruto de un corazón en paz, libre de resentimientos y sostenido por la gracia. La evidencia no es un maquillaje, es el reflejo de un corazón transformado por el amor de Dios. El mundo espera que ante la adversidad te derrumbes, que las pruebas te envejezcan, que el dolor deje marcas irreversibles en ti. Pero cuando tu confianza está en Cristo, tu semblante se mantiene firme aún en medio de la tormenta. Isaías capítulo 26, versículo 3 promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz que nadie entiende es una evidencia tan poderosa que incluso quienes no creen deben reconocer que algo diferente habita en ti. Muchos piensan que para testificar de Cristo es necesario predicar con palabras, pero las Escrituras muestran que el testimonio más fuerte es el que se ve. En Hechos capítulo 4, versículo 13 leemos que, al ver el denuedo de Pedro y Juan, los líderes judíos reconocían que habían estado con Jesús. No fue por su vestimenta ni por su peinado, sino por la manera en que actuaban, la autoridad con la que hablaban y la paz con la que enfrentaban la oposición. Esa es la evidencia que transforma vidas. Samuel, cuando fue a ungir al futuro rey de Israel, se impresionó al ver a Eliab, el hermano mayor de David, pero Dios lo corrigió en Sura Samuel capítulo 16, versículo 7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. La apariencia puede engañar, pero la evidencia del Espíritu Santo es imposible de falsificar. La dulzura, la paciencia, la misericordia, la humildad, esas son señales que no nacen de la carne sino del Espíritu. Si quieres que tu vida muestre la obra de Dios, no te enfoques primero en cambiar lo de fuera, sino lo de dentro. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 26. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Cuando permites que el Espíritu Santo transforme tus pensamientos, sane tus heridas y renueve tu espíritu, tu rostro y tu actitud se convertirán en un testimonio vivo de su gracia. El mundo en el que vivimos habla mucho de belleza, pero pocas veces habla de la hermosura que viene del alma. Hay personas que, sin importar su edad, su contexto o su situación, irradian algo que no se puede describir con palabras, una luz que atrae, un resplandor que no proviene del maquillaje ni de la moda, sino de lo más profundo de su ser. La Biblia lo resume de una manera sencilla pero poderosa en Proverbios, capítulo 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate.
Lo que hay dentro de tu corazón se reflejará inevitablemente afuera. Si tu corazón está lleno de amargura, tu semblante lo delatará. Pero si está lleno de gozo, no importa la edad ni las circunstancias, tu rostro llevará la evidencia de la vida de Dios en ti. El gozo del que habla la Escritura no es una sonrisa falsa que esconda el dolor, tampoco es un optimismo superficial que depende de las circunstancias. Es una fortaleza espiritual que nace de una relación íntima con Dios. Nehemías capítulo 8 versículo 10 declara: el gozo del Señor es vuestra fuerza. No dice que el gozo es una decoración o un adorno, dice que es fuerza, y la fuerza siempre se ve. Así como un rostro cansado refleja agotamiento, un rostro iluminado por el gozo refleja fortaleza interior. Cuando el gozo del Señor está en ti, no significa que no tendrás problemas, significa que tendrás una fuente inagotable para enfrentarlos. El apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 4 versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él lo dijo desde una cárcel, no desde una playa. Esto nos demuestra que el gozo verdadero no depende del lugar donde estás, sino de quién habita en tu corazón. Hay personas que al mirarte perciben tu estado de ánimo sin que digas una palabra. El gozo de Dios tiene el poder de suavizar tus facciones, iluminar tu mirada y cambiar el tono de tu voz. Moisés, después de pasar tiempo en la presencia de Dios, descendió del monte con el rostro resplandeciente, tanto que los israelitas no podían mirarlo directamente. Éxodo capítulo 34 versículo 29. No fue maquillaje, no fue descanso, fue la evidencia de que había estado cara a cara con el Señor. Así sucede con nosotros. Cuando pasamos tiempo en oración y adoración, el rostro refleja esa intimidad y la gente lo nota. Proverbios capítulo 17 versículo 22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia dijo hace miles de años: las emociones influyen en la salud física. El estrés, la preocupación y la tristeza prolongada deterioran el cuerpo, pero el gozo, la gratitud y la fe lo fortalecen. Cuando eliges vivir en el gozo del Señor, tu cuerpo responde con vitalidad, tu postura cambia y hasta tu piel refleja descanso. No es difícil sonreír cuando todo va bien. El desafío es mantener el gozo en medio de la adversidad. Santiago capítulo 1 versículo 2 nos exhorta: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no porque la prueba sea agradable, sino porque sabemos que a través de ella Dios está formando algo eterno en nosotros. El gozo no niega la realidad del dolor, pero la coloca en perspectiva, recordándonos que esta aflicción es momentánea y que el Señor tiene la última palabra. El gozo genuino no solo te bendice a ti, sino que impacta a quienes te rodean. La gente se siente atraída por quienes transmiten esperanza. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios en la cárcel y los demás presos los escuchaban. Ese gozo que se negaba a rendirse abrió puertas, no solo físicas, sino espirituales. Cuando eliges mostrar el gozo de Dios, aún en tu peor día, te conviertes en un canal para que otros reciban fe. El gozo no es un sentimiento pasajero que aparece y desaparece. Es una elección que renuevas cada día. David, en medio de sus luchas, oró en el Salmo 51, versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No pidió fama, no pidió riquezas, pidió que Dios restaurara su gozo, porque sabía que sin él su fuerza se apagaría. Si hoy sientes que tu gozo se ha apagado, vuelve a la fuente, la presencia de Dios. Hay heridas que no se ven a simple vista, cicatrices que no están en la piel sino en el alma. Muchas personas caminan por la vida con un semblante cansado, con los hombros encorvados y con una mirada apagada, no porque estén físicamente enfermas, sino porque cargan dolores que nadie más puede ver. La amargura, el rencor, la culpa y el miedo son cargas que no solo afectan el espíritu, sino que inevitablemente se reflejan en el rostro, en la voz y hasta en la postura. Pero hay una verdad gloriosa: cuando Dios sana tu interior, esa sanidad se refleja en todo tu ser. En Marcos capítulo 5 versículo 34, Jesús le dijo a una mujer que había sufrido durante 12 años una enfermedad que la consumía física y emocionalmente: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Antes de sanarla físicamente, Jesús sanó su identidad. No le habló como una enferma más, sino como una hija amada. Y esa sanidad interior abrió la puerta para que su cuerpo también experimentara el milagro. Así es como Dios obra.
Primero toca lo profundo del corazón y luego ese cambio se manifiesta hacia afuera. La ciencia médica confirma lo que la Biblia dijo hace miles de años: lo que guardas en tu corazón afecta tu salud física. Proverbios capítulo 17 versículo 22 declara: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Muchas arrugas prematuras, enfermedades crónicas e incluso el cansancio constante tienen su raíz en heridas emocionales no tratadas. Cuando vives atrapado en la amargura o el resentimiento, tu cuerpo lo siente, pero cuando el Señor trae sanidad a tu interior, el peso se levanta y la vida comienza a fluir nuevamente. En Lucas capítulo 4 versículo 18, Jesús proclamó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Notemos que su misión no comenzó sanando cuerpos, sino corazones, porque cuando un corazón quebrantado es restaurado, la persona entera es transformada. La sanidad interior no es opcional, es esencial para vivir en plenitud y para reflejar la luz de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Una de las heridas más profundas que cargamos proviene de las ofensas y traiciones. El resentimiento es como un veneno que bebemos esperando que dañe al otro, pero en realidad nos destruye a nosotros. Efesios capítulo 4 versículo 31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no siempre cambia al ofensor, pero siempre cambia al que decide perdonar. Y ese cambio se ve en la mirada, en la manera de hablar, en la paz que transmite. La paz interior no se puede fingir. Salmo 34 versículo 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando tu alma está en paz con Dios y contigo mismo, hay un brillo en tu rostro que ninguna crema ni tratamiento estético puede producir. Esa luz proviene de saber que eres amado, perdonado y aceptado por tu Creador. La gente que te ve no entiende de dónde viene, pero la siente y la admira. La transformación interior es una de las evidencias más poderosas del Evangelio. En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan se encontraron con un hombre cojo que pedía limosna. Después de ser sanado, este hombre no solo caminaba, sino que saltaba y alababa a Dios, y todos los que lo conocían quedaban asombrados. Así sucede cuando Dios toca tu interior. La gente que te conocía en el dolor, en la depresión o en el resentimiento, ve un cambio tan evidente que no puede negarlo. Ese cambio se convierte en una predicación sin palabras. La sanidad interior comienza con un encuentro genuino con Jesús. No es terapia pasajera, no es un consejo motivacional, es la obra del Espíritu Santo que arranca de raíz el dolor, limpia las heridas y siembra esperanza nueva. Filipenses capítulo 4 versículo 7 lo describe así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es la que mantiene tu mente y tu corazón firmes aun cuando las circunstancias cambian. La sanidad interior no es un lujo para algunos, es una necesidad para todos. Porque cuando Dios sana lo que nadie ve, transforma lo que todos ven. Y ese cambio no solo bendice tu vida, sino que se convierte en un faro para quienes aún están en medio de la tormenta, mostrándoles que sí hay esperanza y que sí hay un médico capaz de sanar las heridas más profundas del alma. Cuando la presencia de Dios te viste, hay vestiduras que el dinero no puede comprar. Hay trajes que ninguna tienda vende, ropajes que ningún diseñador de este mundo puede confeccionar. Son las vestiduras invisibles, pero palpables, que solo la presencia de Dios puede darte. Estas no cubren solo el cuerpo, cubren el alma, el espíritu y todo tu ser. No son de tela, son de gloria. No se desgastan con el tiempo, ni se rompen con el uso. No se ven con los ojos, pero se sienten en la atmósfera cuando alguien las lleva puestas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, después de estar en la presencia de Dios, quedaron vestidos con algo más que ropa física. Moisés descendió del monte después de hablar con el Señor, y Éxodo capítulo 34 versículo 29 nos dice que su rostro resplandecía y que incluso tuvo que cubrirlo con un velo, porque la gloria de Dios que lo vestía era tan intensa que el pueblo no podía mirarlo directamente. No fue maquillaje, no fue un cambio de luz, fue el vestido de la presencia de Dios. La moda cambia, las tendencias se desgastan, pero la vestidura que da Dios permanece. Isaías capítulo 61 versículo 10 dice:
En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Cuando la presencia de Dios te viste, no importa si tu ropa es sencilla, porque lo que llevas encima es justicia, pureza y salvación. Y esa vestidura invisible impacta más que cualquier joya o marca famosa. Vestirse para el mundo es cubrirse para impresionar. Vestirse para el cielo es dejar que Dios te cubra para transformar. Adán y Eva, después de pecar, intentaron cubrirse con hojas de higuera, pero Dios mismo les confeccionó túnicas de piel. Génesis capítulo 3, versículo 21, demostrando que solo Él puede cubrir la vergüenza y la desnudez espiritual. Hoy en día muchos siguen intentando cubrir sus inseguridades con apariencias, pero la única cobertura que sana y restaura viene de la presencia del Señor. En Hechos capítulo 4, versículo 13, los líderes religiosos vieron el denuedo de Pedro y Juan y reconocían que habían estado con Jesús. No llevaban ropas especiales, pero llevaban la marca de la presencia de Cristo. La manera en que hablas, caminas, reaccionas y miras a los demás cambia cuando has estado en la presencia de Dios. La gente no siempre sabrá explicar lo que ve, pero sabrá que hay algo diferente en ti. Elías pasó su manto sobre Eliseo, y ese acto no fue solo simbólico, representó la transferencia de un llamado y una unción. 1 Reyes capítulo 19, versículo 19, versículo 10. De la misma manera, cuando la presencia de Dios te viste, no solo te cubre, te reviste de autoridad espiritual para cumplir el propósito que Él te ha encomendado. No es un adorno, es una investidura que te habilita para hacer lo que humanamente sería imposible. La vestidura espiritual no es algo que recibes una vez y olvidas. Es una ropa que se renueva en la intimidad con Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11 nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto significa que cada día necesitas entrar en oración, sumergirte en la palabra y adorar para que tu espíritu se cubra y tu vida se fortalezca contra todo ataque. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 al 4 dice que la belleza de la mujer, y por extensión del ser humano, no debe estar en lo externo, sino en lo interno, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Cuando la presencia de Dios te viste, lo que proyectas no se marchita, no se arruga, no se pasa de moda. Es una hermosura eterna que crece con el tiempo. Tal vez mientras has escuchado este mensaje, has sentido que cada palabra tocaba una parte de tu vida que nadie más conoce. Puede que hoy estés enfrentando un peso en el alma que no se aligera, una herida que no cierra, una soledad que no se va. Quizás has sonreído por fuera mientras por dentro llorabas en silencio. Y quizá te has preguntado: ¿Dios realmente me ve? ¿Dios realmente sabe lo que estoy atravesando? Permíteme decirte con toda la convicción que da su palabra, que sí, Él te ve. Salmo 34, versículo 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él no solo conoce tu situación, la entiende mejor que tú mismo y no se queda como un espectador distante. Se acerca, se inclina, te llama por tu nombre y extiende su mano. Dios no te está hablando hoy para que solo escuches una enseñanza bonita. Te está hablando para que decidas creer que lo que Él ha prometido también es para ti. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es una promesa general, es personal. Él dice: yo estoy contigo. Eso significa que no vas a enfrentar solo lo que viene mañana, no vas a cargar solo lo que pesa hoy, y no tienes por qué seguir arrastrando lo que te dolió ayer. A veces esperamos que las circunstancias cambien para entonces sentir paz, pero el Señor quiere que experimentes su paz ahora, aún antes de que el problema se resuelva. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de lo que esté pasando fuera, sino de lo que Él está haciendo dentro de ti en este mismo instante. Hoy es el día para dejar de huir y empezar a descansar. Es el día para dejar de cargar lo que ya no puedes y entregárselo a quien sí puede. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese venid es ahora, no mañana, no cuando sientas que eres lo suficientemente fuerte, no cuando creas que tienes todo en orden.
Él te llama tal como estás. Puede que estés sintiendo que este mensaje es demasiado preciso para ser casualidad. No lo es. Dios sabía que lo escucharías hoy y ha preparado cada palabra para que entiendas que no estás olvidado, que no estás solo y que aún hay esperanza. Lo que Él quiere darte no es solo una respuesta temporal, sino una transformación permanente. Él quiere vestirte de paz, llenarte de gozo y levantarte con fuerzas nuevas, como el águila que se eleva por encima de la tormenta. Por eso en este momento no te resistas más, no pospongas más el encuentro con aquel que te conoce desde antes de que nacieras. Abre tu corazón, habla con Él, entrégale tu carga y recibe su descanso. Esta no es una invitación de un predicador, es un llamado del Dios vivo a tu corazón. Porque si hoy decides responder, si hoy eliges confiar, podrás salir de este lugar o apagar este video con la certeza de que tu situación no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene Él. Y es una palabra de vida, de restauración y de victoria para ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te ha hablado directamente, no te quedes con esto solo para ti. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe. Deja tu comentario para saber cómo Dios te ha hablado hoy y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Recuerda, lo que edifica tu vida puede ser la respuesta que otro está pidiendo en oración.